Buenas tardes, nosotras vamos a hablar sobre el tema 4, proceso penal, para la materia de traducción jurídica. Nuestro equipo está conformado por Rueda Herrera Aranzaliced, Valdés Sánchez Austria Pamela y Cepeda Temple Scarlett Anielka. Este es nuestro índice y vamos a hablar de los siguientes subtemas. 4.1, los delitos y el derecho penal. 4.2, los tribunales, los procedimientos, los delitos y las penas. 4.2.1, la demanda, la sentencia, la ejecución de las sentencias, los citatorios y el recurso de apelación. Por último, tenemos el subtema 4.3, que son las pruebas, los testigos y los testimonios. Los delitos y el derecho penal. ¿Qué es? La definición legal del delito. De acuerdo con el artículo 7 del Código Penal del Estado, el delito es el acto u omisión o que sancionan las leyes penales. La palabra delito deriva del supino delictum, del verbo delinquere, que a su vez está compuesto por lincere, que es dejar, y el prefijo de. En la connotación peyorativa se toma como lincere viam o rectam viam, o sea, abandonar o dejar el buen camino. El derecho penal lo define José Arturo González Quintanilla en su obra titulada Derecho Penal Mexicano. Y él dice que el derecho penal es que derecho penal es el puntero del Estado, constituyendo desde luego la expresión más enérgica del poder. Mediante este fenómeno se establecen los delitos y las penas como su legítima consecuencia. Los representantes y órganos correspondientes del Estado captan los valores medios que se requieren para la convivencia en común de la colectividad, o sea, la sociedad. Así también llevan a cabo la imposición de los valores propios que aseguran la subsistencia y el desarrollo del Estado como tal, incorporando los de mayor envergadura en el código o leyes penales. Entre las diversas concepciones del derecho penal, Jiménez de Azúa, citando a varios autores, menciona que hay definiciones subjetivas en que se alude al fundamento del derecho de castigar, considerándolo como la Ahora los caracteres del derecho penal. Está que es público, sancionador, valorativo, finalismo y personalismo. ¿Qué significa esto? Significa que el
que el derecho penal, por ser público, pues es por el simple hecho de que regula las relaciones entre el individuo y la colectividad, o sea, la persona y la sociedad. Y se dice que es sancionador, lo que significa que tiene la facultad de determinar los hechos punibles y aplicar las sanciones correspondientes. Además, es valorativo, puesto que requiere de la interpretación y comprensión de los problemas que se presentan en esta rama del derecho. También es finalista, es decir, que persigue un fin específico. Por último, es personalísimo, lo que implica que la muerte del individuo extingue la sanción penal y cualquier otra sanción impuesta. La misión del derecho penal. Este no se reduce solo al listado de las conductas consideradas delitos y a la pena que cada uno corresponde, sino que fundamentalmente su misión es proteger a la sociedad. Esto se logra a través de medidas que por un lado llevan a la separación del delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par que se reincorpora al medio social, o sea, la sociedad, a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado a cada paso para lograr esta finalidad. Esto se refiere a que se busca la manera en que el delincuente se incorpore nuevamente a la sociedad sin que vuelva a delinquir. Y concretamente, el derecho penal es parte de la ciencia jurídica, y por ello, su finalidad es el estudio y la interpretación de los principios contenidos en la ley. Ahora veremos los elementos del delito. Y el delito tiene diversos elementos que conforman un todo. Para Maurach, el delito es una acción típicamente antijurídica, atribuible. Para Verling es la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad. Max Ernesto Mayer define el delito como un acontecimiento típico, antijurídico e imputable. Eduardo Mesker afirma que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Para Jiménez de Azúa es un acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. De las siguientes, que fueron antes citadas, así como las que se de acuerdo a el derecho positivo mexicano, el Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en su artículo séptimo define el delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Así, la conducta o hecho se obtiene de este artículo y del núcleo respectivo de cada tipo o descripción legal. La tipicidad se presentará cuando exista una adecuación de dicha conducta o alguno de los tipos descritos en el Código Penal. La antijuricidad se presentará cuando el sujeto no esté protegido por una causa de licitud descrita en el artículo 15 del Código Penal. La imputabilidad se presenta cuando ocurre la capacidad de obrar en el derecho penal, o sea, que no se presente la causa de inimputabilidad descrita en la fracción 7 del artículo 15 de la Ley Penal, y habrá culpabilidad de acuerdo a los artículos 8 y 9
Y tenemos ahora antijuricidad. La antijuricidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica es considerada delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales, es decir, ha de ser antijurídica. La antijuricidad es lo contrario al derecho. Por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, también se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por la ley, no protegida por causas de justificación establecidas de manera expresa en sí misma. La causa de justificación es cuando es un hecho presumible delictuoso, falta de antijuricidad, o sea, no hay delito por la existencia de una causa. Ahora tenemos la punibilidad y se define la punibilidad como el merecimiento de una pena por la comisión de un delito. Sin embargo, se destaca que existe debate sobre si la punibilidad es un elemento del delito. Cuello Calón dice que la considera parte de la tipicidad, ya que la pena está asociada a la definición del delito. Guillermo Saucer la define como el conjunto de requisitos para imponer una pena según la ley y la sentencia. Ignacio Villalobos no la considera elemento del delito, argumentando que un acto es delictivo por su naturaleza, no por la posibilidad de ser castigado. Tenemos dentro de esto las excusas absolutorias. Se menciona el concepto de excusas absolutorias, que son circunstancias que
imputabilidad, que esta es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Querer es estar en condiciones de aceptar y realizar algo voluntariamente, y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa situación o decisión. El aspecto negativo de la imputabilidad es la inimputabilidad, consistente en la incapacidad de querer y entender en el mundo del derecho. Son aquellas causas en las que, si bien el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetró. Por lo tanto, esta implica la capacidad de ser sujeto activo del delito, o sea, no es un comportamiento propio del delito. La imputabilidad no es mencionada por tratarse de una referencia al delincuente. Ley penal. Los tribunales, ¿qué son y qué tipos hay? Para recapitular, el proceso penal es el conjunto de actos y procedimientos que se siguen para investigar, juzgar y sancionar los delitos, con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de una persona acusada de cometer un crimen. Y los tribunales penales son las instancias judiciales encargadas de resolver los casos penales. Estos tribunales tienen la responsabilidad de juzgar los delitos y dictar sentencias correspondientes. Y existen distintos tipos de tribunales, según la jurisdicción y la gravedad del delito. El primero es el Tribunal de Primera Instancia. Estos son los encargados de conocer y juzgar los casos inicialmente. Si la sentencia no es apelada, esta se convierte en definitiva. Están los tribunales de apelación. Los procedimientos penales. Las 9 fases del procedimiento penal. La investigación preliminar. La policía o el Ministerio Público investigan el hecho delictivo para recopilar pruebas. La fase de acusación. Si se encuentran elementos suficientes, el Ministerio Público presenta la acusación ante el tribunal.
3. El juicio oral, que se realiza un juicio público donde se presentan las pruebas y se escuchan los testimonios. El acusado tiene derecho a defenderse. 4. La sentencia. Tras evaluar la evidencia, el tribunal dicta una sentencia, que puede ser culpabilidad o de absolución. Número 5. La apelación. Si alguna de las partes no está conforme con la sentencia, puede presentar un recurso de apelación ante el tribunal. También en algunos casos está la fase de la rehabilitación, que es el proceso de reintegración social tras cumplir la pena. Y pues el proceso penal consta de una serie de procedimientos que son los que ya vimos, que es desde la investigación inicial hasta la sentencia y a veces la rehabilitación. Los delitos. En el artículo 7 del Código Penal Federal se menciona que el delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Este puede ser instantáneo, que es cuando se lleva a cabo en un solo momento, permanente o continuo, que es cuando se lleva a cabo en un tiempo prolongado, o continuado, que eso significa que es cuando hay varias conductas con un mismo propósito delictivo. Las penas. En el artículo 24 del Código Penal Federal se menciona que las penas y medidas de seguridad son las sanciones impuestas a quienes cometen un delito, incluyendo prisión, multas de comisión de bienes, amonestación, inhabilitación, suspensión de derechos, entre otras. Buenos días, tardes, compañeros y maestras. Yo soy Aranza Rueda, perdónenme si hablo un poco bajo, voy a tratar de subir el volumen, estoy un poco ronca, pero pues voy a hablarles hoy sobre algunos de los elementos o los elementos más importantes dentro del proceso penal, los cuales, como se ve en la pantalla, son la demanda, la sentencia, la ejecución de las sentencias, los citatorios, y por último, no se ve aquí en la pantalla, pero en la siguiente slide está el recurso de apelación. Antes que nada, pues cabe destacar que estos elementos son muy importantes, como mencioné, son fundamentales, pues para garantizar que el proceso se lleve a cabo de una manera justa, clara y se respeten tanto los derechos de la víctima como los derechos del acusado. A lo largo de mi exposición, pues voy a tratar de explicar en qué consiste cada uno de estos elementos y cuál es su importancia dentro del proceso penal. Voy a tratar de explicarlo de una manera clara y sencilla para que podamos entender cada uno de estos. Ok, en el número 1 tenemos lo que es la demanda. En el proceso penal, la demanda es básicamente el inicio, ¿no?, del proceso. Es una acusación que se presenta formalmente por la fiscalía contra una persona que pues se le puede considerar sospechosa de haber cometido un delito. Básicamente me hicieron algo, ¿no? Yo soy la víctima y yo voy a la fiscalía y acuso a esta persona que hizo esto y esto y esto, doy los hechos, doy mis pruebas y la fiscalía se va a encargar de pues iniciar con todo el proceso. El documento o la acusación que se presenta detalla los cargos que se le están dando al acusado y las pruebas que pueden o no sustentar esta acusación. También, junto con esta información, se agrega el tipo de delito que se le está dando o se le está acusando y las posibles sanciones del mismo. Es importante este primer punto, pues porque es el inicio. El número 2 es la sentencia. La sentencia podemos verlo como la decisión final del
del juez, también conocido del tribunal, en la que pues se dice si el acusado es culpable o inocente, así de fácil. Si se llega a declarar culpable, se le da una sentencia que sea correspondiente pues al delito que cometió. Hay dos tipos de sentencias, está la condenatoria y está la absolutoria. Absolutoria, perdón, tengo un poco de problema este, pronunciando esa palabra. Pero la sentencia condenatoria es cuando la persona se le dicta culpable y pues se le da la pena que corresponde. O la absolutoria, que es cuando básicamente es inocente. Se le declara que no, sabes que no tienes la culpa y ya, eres libre. El número 3 tenemos lo que es la ejecución de las sentencias. La ejecución de las sentencias se refiere o significa el cumplir la pena que se le impuso por el tribunal, ¿no? Ya sea desde la prisión o pues otro tipo de sanción que se le haya dado al imputado, tal vez si no es prisión puede ser libertad condicional, pueden ser pago de multas o básicamente cualquier cosa que haya dictado la ley para reparar los daños que se le hicieron a la víctima. Durante este proceso, pues se puede incluir la detención del acusado, como dije, en este caso, si le toca ir a la cárcel, o pues otro tipo de medidas que se deben dar seguimiento para que se lleve a cabo. Es importante que se lleve a cabo, digo mucho llevo a cabo, ¿verdad? Es importante que se cumpla conforme está dictado por el tribunal para asegurar que se respete pues todo lo que se le impuso y se cumpla, obviamente. En el número 4 tenemos los citatorios. El citatorio en el proceso penal es un documento legal que pues le llega a una persona para informarle que tiene que venir al juicio, que tiene que venir al tribunal. Y este puede ser para varias personas, no solamente tiene que ser para notificarle a la persona a la que se le está considerando acusada, puede ser para testigos también, puede ser para peritos, puede ser para los abogados. eh, y pues esto con el propósito de que todas las personas que están involucradas en el juicio se les haga saber y vengan y puedan ya sea ayudar a que el proceso se pueda llevar a cabo de una manera más limpia y ordenada, ¿no? Eh, es importante que la persona a la que se le está haciendo llegar el citatorio haga presencia, ya que si no lo hace puede tener consecuencias legales que pueden ser pues graves, tanto como una multa por sanciones o alteración en el curso del juicio, ya que es importante que sí vayan para poder contribuir. El siguiente no se ve aquí, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. Estamos aquí ya en el último elemento, el recurso de apelación, que este puede o no pasar, tal vez no es necesario siempre que pase, tal vez como la demanda que tiene que pasar para que se dé inicio a una sentencia, porque tiene que haber una sentencia, a menos pues que quede inocente. En este caso, el recurso de apelación es una solicitud que presenta ya sea de parte del acusado, de parte del- de la víctima, pues para que un juez de mayor rango, o ¿cómo lo decimos? Para que se entienda, un tribunal, un juez más poderoso, por así decirlo, vuelva a revisar la sentencia que se dio por parte de, pues, del juez o el tribunal menor que dio la primera sentencia. Espero que se entienda. Este, y esto, pues, como lo digo, se va a llevar a cabo cuando alguna de las dos partes considere que hubo un error en la decisión, en la primera sentencia. Siento que no se entiende, así que lo voy a decir de una manera diferente. Em, Básicamente, cuando ya hubo una sentencia y ya sea el acusado
o, o la víctima no estén satisfechos con la sentencia que se dio, entonces ellos le piden a otro juez que tenga mayor poder al primero que hizo la sentencia, que vuelva a revisar el caso y vuelva a dar otro veredicto, pues para que se cambie eso que los dejó insatisfechos. Esto pues tiene el propósito de volver a revisar los hechos, de volver a aplicar las cosas que se tengan que aplicar, ahora sí que en el caso, y se modifique la sentencia. Puede ser ya sea para reducir la pena que se le dio o en ciertos casos que puede llegar a pasar, cambiar el veredicto. O sea, si es inocente, que se haga culpable o viceversa. Esto es importante, muy importante para que la decisión final pueda ser justa y de cierta forma que se puedan sentir que los hechos fueron interpretados de una manera justa, que se vio todo como realmente fue. Y pues es una buena herramienta para poder corregir posibles injusticias que pudieron haber pasado. Y pues sí, en conclusión, es esta serie de pasos, o estos elementos fundamentales para poder realizar el proceso de una manera limpia y conforme dicta la ley. Es importante aprendérnoslo, sobre todo en nosotros que somos traductores o intérpretes, conocer qué representa cada uno de estos, desde el inicio con la demanda hasta pues la sentencia final o en otros casos pues la apelación. Y pues muchas gracias por su atención. Como último subtema tenemos el 4.3, que son las pruebas, los testigos y los testimonios. Todos los artículos que mencionaré son recuperados del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las pruebas. En el artículo 261 se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable de un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Esto significa que así como fue mencionado, la prueba es cualquier conocimiento cierto o probable sobre un hecho que al presentarse en audiencia y ser evaluado bajo los principios de inmediación, lo cual significa que el juez debe estar presente en la audiencia donde pues van a ser presentadas y desahogadas las pruebas, eh, ya que él necesita analizar directamente a los testigos, peritos y pues demás pruebas. Bueno, y también en el principio de contradicción, lo cual esto garantiza que ambas partes, tanto el acusado como la defensa, puedan conocer, debatir y confrontar las pruebas presentadas para que de esta manera, permite al tribunal llegar a una conclusión sobre pues la acusación. Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba. Este artículo menciona que las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este código, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 263, licitud probatoria, se menciona que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este mismo código. También tenemos el artículo 264, que es la nulidad de la prueba. Aquí mencionan que se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Esto significa que tanto para el artículo 263 y 264 quiere decir que los datos y las pruebas pueden ser obtenidos, producidos y reproducidos de forma lícita y que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será excluida o declarada nula, en pocas palabras. Y para el artículo 265, que es valoración de los datos y pruebas,
mencionan que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valor con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, lo cual significa que el juez debe valorar las pruebas de forma libre y lógica, justificando adecuadamente su decisión. Los testigos. Artículo 360, deber de testificar. Aquí se menciona que toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. Esto significa que toda persona está obligada a declarar la verdad cuando sea citada como testigo, salvo en excepciones legales. Artículo 361, facultad de abstención. En este artículo se menciona que podrán abstenerse de declarar personas como tutor, cónyuge, concubina, familiares cercanos o la persona que haya vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años. Pero siempre se les debe informar la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio, no podrán negarse a contestar preguntas formuladas. El artículo 362, deber de guardar secreto, menciona que es inadmisible el testimonio de personas con el deber de secreto profesional, por ejemplo, abogados, médicos, enfermeros, visitadores de derechos humanos, psicólogos, etcétera. Pero en el caso de ser citadas, deberán permanecer y pues explicar el motivo el cual por qué surge esta obligación de guardar secreto y pues abstenerse de declarar. En el artículo 363, citación de testigos, se menciona que los testigos serán citados para su examinación. En los casos de urgencias podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia. El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Y si el testigo reside en un lugar lejano al donde está el órgano judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se le va a disponer lo necesario para pues asegurarse de que sí lo pueda hacer, ¿no? De su comparecencia. Y tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen, adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso absorberá además los gastos que se generen. Esto quiere decir que los testigos deben ser citados. Y en el artículo 364, comparecencia obligatoria de testigos, mencionan que si el testigo debidamente citado no se presenta a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer, en este caso, por medio de la fuerza pública sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio. Esto quiere decir que pues si no acuden sin justificación, pueden ser llevados por la fuerza pública. También se menciona que, pues, las autoridades están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al tribunal para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos, y que el órgano jurisdiccional podrá emplear contra las autoridades los medios de apremio que establecen en el código, en caso de incumplimiento o de retardo de sus determinaciones. El artículo 367, protección a los testigos, menciona que el órgano jurisdiccional
por un tiempo razonable podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, misma que podrán ser renovadas cuantas veces fuera necesario sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. Y de igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptará las medidas que sean procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de que presenten sus declaraciones y también a sus familiares y pues en general todos los sujetos que intervengan en el procedimiento. Este, entonces, todo esto quiere decir que se pueden otorgar medidas especiales para proteger la integridad física y psicológica de los testigos. Y pues básicamente eso es todo para los testigos. Por último, tenemos los testimonios. En el artículo 371, declarantes de la audiencia de juicio, se menciona que antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a donde se va a estar desarrollando. Advertidos de lo anterior por el juzgado que preside la audiencia, serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar, salvo a que ésta deba declarar en juicio como testigo. El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito y el testigo. Le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá que las penas se imponen si se incurre falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y testigos deben ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que se contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Esto significa que antes de declarar, los testigos deben ser identificados y advertidos de las penas por falsedades o en declaraciones, y no van a poder comunicarse entre sí antes de testificar. En el artículo 366, testimonios especiales, se menciona que cuando deba recibirse el testimonio de menores de edad víctimas de delito y se tema por su afectación psicológica y emocional, así como en casos de víctimas por delitos de violación o secuestro, el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción en el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberá utilizarse técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado. Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial por estar físicamente impedidas serán examinadas en el lugar donde se encuentren y su testimonio será transmitido por sistemas de reproducción a distancia. Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a la defensa. Pues esto quiere decir que en el caso de menores, de que haya víctimas que son menores de edad, se puede tomar medidas especiales para evitar su afectación psicológica y emocional. Por último, tenemos el artículo 372, que es el desarrollo de interrogatorio y contrainterrogatorio, en el que se menciona que la parte que propuso al testigo lo interroga primero y la parte contraria puede contrainterrogar inmediatamente después.